Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y hoy estaremos hablando sobre los géneros teatrales. Este grupo está compuesto por Vanessa, Abraham, María Francesca, Islene y una servidora fiel, Carolina Tema. Continúa. Lo primero que debemos saber sobre este tema, pues, es obviamente qué son los géneros teatrales. El género teatral es aquel que representa un episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Esto lo hace por medio de los versos y la prosa y es escrito por un dramaturgo a través de un guión. Este género está pensado para ser presentado pues en un teatro. Continúa. Según Aristóteles, el origen del teatro griego está en los ditirambos, que eran rituales religiosos dedicados a Dionisio, dios de la fertilidad y también del vino. En sí, esto consistía en un baile acompañado de la salmodía, en el que se imploraba pues que él descendiera y así pues fertilizara los suelos. En un principio solo consistía en esto, pero poco a poco se fueron introduciendo los elementos que llevó a la creación del teatro. Lo primero fue gracias a Thespis, que creó él creó el primer, él creó el primer actor y con esto pues introdujo el diálogo poco a poco. Entonces después se creó el segundo personaje, el tercero, y se empezaron a presentar pues a los dioses y con una intención de producir el catarsis. Por otro lado tenemos los hinofáricos, que también eran rituales, pero estos eran dedicados a los palos y en ellos pues esto consistía en canto de mujeres en los cuales se burlaba del falo masculino y se ponía entre dicha su hombría y su rol dentro de la sociedad. Cabe destacar que los ditirambos pues originan la tragedia y los hinofálicos pues la comedia. Bueno, bueno, ahora les voy a hablar sobre la tragedia. La tragedia intenta generar una catarsis en el receptor y esto suele culminar con acontecimientos nefastos. Esta obra cuenta con personajes complejos, o sea que tienen defectos y también tiene virtudes. Y estos tienen que enfrentarse a un destino trágico que generalmente termina en muerte. Eh, una pregunta, ¿alguno de ustedes sabe qué significa catarsis? Yo no. Catarsis significa como que generar un sentido pues de pena y también como de compasión. Y ellos decían como que a través de este sentimiento como que se purificaba el alma. Era una de sus tantas peculiaridades, por así decirlo. Por favor, pasa a la diapositiva. Dentro de los tres subgéneros de la tragedia está la clásica. Aquí los personajes son seres superiores como pueden ser héroes, dioses, semidioses o reyes. Aquí se aborda conflictos universales bajo un sentido trágico. Los personajes pues son conscientes como de a qué se debe su sufrimiento y esto lo lleva como una especie de reflexión. Esto lo hacen por medio de diálogos que usan pues los versos, o sea, son como un lenguaje muy solemne se usa. Por otro lado, tenemos como su género de la tragedia también la romántica. En este género surgió como oposición a la tragedia ilustrada y en este no se tiene un fin de enseñar algo y tampoco de enseñar una moraleja, simplemente se busca conmover al público. En sí, el tema principal es el amor apasionado que choca contra las normas sociales y de ahí que casi siempre pues todo termina en tragedia, o sea, en una muerte de los personajes. Y por último está la tragedia moderna. Aquí los personajes son hombres y mujeres de la vida diaria. Un detalle es que a diferencia de la moderna, de la tragedia clásica, pues aquí los actores no usan una máscara para representar el personaje, ellos simplemente se visten como el personaje que van a presentar. Ahora lo dejo con mi compañera. Hola, yo les voy a hablar sobre la tragicomedia.
Este es un género teatral muy conocido donde se mezcla lo trágico con lo cómico. ¿Qué le sucede a los personajes? Su origen es remontado en la Grecia antigua y es uno de los géneros más peculiares del teatro clásico. Los eventos expuestos en la tragicomedia pueden haber pasado en la vida real, por eso también se le denomina con el nombre de obra psicológica, ya que este refleja la naturaleza humana en sentimientos y emociones. Se conoce que Aristóteles fue el primero en describir el género de la tragicomedia en su tratado de la poética. Se le atribuye al autor Plauto la primera tragicomedia, que se conoce bajo el nombre de Anfitrión, que presenta la expedición militar Anfitrión. La trama de la tragicomedia usualmente trata sobre algunas historias donde se persiguen objetivos que estarían asociados a la justicia, amor o cambios en su vida. Pasamos al drama, que esto es un género perteneciente a la antigüedad y fue descubierto al igual por Aristóteles. Este género tiene origen en lo que es la cultura clásica, griega clásica, donde jugaban roles políticos y religiosos, donde escenificaban relatos y escenas que provenían de la tradición mitológica y religiosa griega, donde expresaban varios valores cívicos y políticos. Entre sus subgéneros está el social, que el origen de este se encuentra en España, en los llamados siglos de oro. Según Francisco García Pavón, que habla sobre la fuente ovejuna, escrito por López de Vega, debido a considerarse el primer drama social. Identifica los problemas de la sociedad y construye una historia que presenta una solución. El poético son obras dramáticas expresadas en versos. Ejemplo, lo muy conocido, Romeo y Julieta. Está el histórico, que los temas o asuntos se basan en hechos históricos. Usa el pasado como si fuera un cristal a través del cual se muestra el presente. Está el burgués, que relataba las historias de personajes importantes, virtuosos y de buena situación económica. Le sigue el rural, que la historia ocurre en ambientes rural, permitiendo evidenciar valores o perjuicios presentes en la sociedad. Y por último, el épico, que consistía en presentar ideas e invitar al público a hacer juicios sobre esta. Y los dejo con mi compañera. La comedia es un género dramático que busca entender y hacer reír a su público, y para eso apela recursos como el sarcasmo, la parodia, la ironía o la confusión. Entre los componentes que se desarrollan en la comedia serial está la comedia costumbrista, la alta comedia, la comedia de intriga y, por último, la comedia de carácter. Estas cuatro funciones son más bien representadas por lo que llamamos la comedia serial. La comedia costumbrista se desarrolla por ser un subgénero dramático que describe con ironía y agudeza la vida cotidiana de una época o de una social, por lo general de la clase media o burguesía. Por otro lado, está la alta comedia. Esta es una forma de teatro que representa lo realista para reemplazar la retórica del romanticismo, ya que la intriga se desarrolla en el engaño pareja, pues bien, la infidelidad. La vida de la comedia de intriga. Esta se desarrolla mediante situaciones cómicas como de grandes intrigas y misterios con finales sorprendentes. Por último, pero no la última, tenemos la comedia de carácter. En ella se desarrollan personajes arqueotipos o con estereotipos que diariamente vemos en nuestra sociedad. Como ejemplo, el galán, el tacaño, el celoso, el avaro, entre otros. Entre otras cosas, podemos ver otra diferencia de comedia que se encuentra entre la comedia cómica. Estas se caracterizan algunas
aspectos, entre ellos la burlesca, su género teatral cómico propio del teatro clásico del siglo de oro español, que se rige por principios del mundo al revés. Y la farsa, obra teatral muy breve y cómica, basada en situaciones de la realidad, pero no de una manera exagerada. Mi compañera Carolina continuará con lo que es la entremesa y la sainet. Entonces, el entremés es una pieza teatral muy breve en un solo acto de tono humorístico que originalmente se representa en los entreactos. Eso significa, o sea, a principio del acto o a mitad del acto. Y este es de comedia. Por otro lado, tenemos el sainete, que es una obra cómica de ambiente y personajes populares que en uno más alto se representa en una función independiente. Saludos, yo les estaré hablando sobre el teatro religioso. Bueno, el teatro religioso nace con el objetivo de hacer más comprensible o más fácil de entender lo que son las funciones litúrgicas y los oficios divinos de la Iglesia Católica. Este tipo de teatro se divide en tres subgéneros, lo que son el ministerio, la moralidad y la autosacramental. Les dejo, compañero. Saludos, yo estaré hablando sobre las formas musicales. Este es un género teatral o cinematográfico en el que la acción se desenvuelve con secciones cantadas y bailadas. Este es una forma de teatro que combina música con canciones, diálogos y bailes y que se representa en grandes escenarios. Este tiene subgéneros que como son la ópera, que es un género musical que nació y se desarrolló en Italia, en el que la acción escénica se combina con música y ballet y canto, y las representaciones suelen ofrecerse en teatros de ópera, acompañadas por una orquesta o una agrupación musical menor, y la historia contada se divide en actos, pero puede tener otras partes como son el recitado o recitativo y la obertura. Luego está la opereta, que es una forma o un género de ópera ligera con motivos satíricos que alterna pasajes hablados con fragmentos cantados. Esto incluye diálogos, canciones y bailes. También está la zarzuela, que hace referencia a una especie de canto de temática amorosa o satírica, especialmente política. Este subgénero que nace y se desarrolla en España alterna la palabra hablada con fragmentos cantados o la interpretación de instrumentos musicales para su puesta en escena. Luego está la revista musical, que es perteneciente al teatro frívolo. Es un género escénico que se desenvuelve en un tipo de espectáculo que combina música, baile y también breves escenas teatrales o sketches humorísticos o satíricos. La revista adopta elementos dramáticos del burlesque, el vaudeville, la extravagancia, la comedia musical, pero se distingue de todos estos por su carga erótica y simpleza dramática. Luego está La Tonadilla, que es una pieza de teatro breve, satírico y divertido, donde se reproducen las costumbres españolas. En general, las tonadillas se representaban en los entreactos de las comedias y en ellas se caricaturizaban los personajes de la sociedad, dígase las damas, los soldados, los cocheros, etc. Este es un género espontáneo que se componía casi al hilo de los sucesos del día o de las modas del momento. Para finalizar están las comedias musicales, que es un subgénero que combina canciones, diálogos hablados, actuación y danza coreografiada. Esta es un poco verosímil, pero muy realista por los temas que expone y los valores culturales que transmite.
Nace a finales del siglo XX y su linaje se remonta al vaudeville, al music hall británico, al melodrama y al burlesque, y se prolonga hasta nuestros días. Ahora le pasaré con mi compañero. Muy bien, yo estaré hablando de la estructura del teatro. Bueno, la estructura se divide en dos partes, que es la parte interna y la parte externa. Bueno, la parte interna se contiene lo que es la acción dramática, que son unas pocas palabras que abarcan las características de la propia acción dramática. En esa también se pone en visible la anécdota y la trama. Luego tenemos lo que es el desenlace, que es poner en escena una historia, que es la resolución o el final de un conflicto o de la trama de una historia. Bueno, en narrativa o en dramática, el desenlace es el clímax, o sea, la instancia culminante. Ahora bien, la presentación es poner en escena una historia ante un público espectador. Luego tenemos lo que es el ambiente, que esa es la situación en la que se desarrolla la obra. Esto incluye lo que es el lugar físico o también, y también el tiempo en el que se mueven los personajes. La última parte de la parte interna es el conflicto dramático, que es el conflicto en el desafío que los personajes deben resolver para lograr sus metas. O sea, la contraposición de dos o más fuerzas en un lugar específico y momento, en un lugar y momento específico. Luego tenemos lo que es la parte externa. Como primera parte de la externa está la escena, que es algo muy fácil. Aquí son cada una de las partes que conforman una obra teatral. Luego tenemos lo que es el cuadro, que es el cambio de decoración dentro del acto. Esto se produce por el quiebre de la unidad del lugar. Y luego, para finalizar, tenemos lo que es un acto, que son las partes principales en las que se divide la obra escénica. Por ejemplo, en una obra de teatro, en ópera, zarzuelas, etc. Muchas gracias. Pues bueno, pasar la diapositiva, por favor. A la de los personajes. Pues bueno, para terminar debemos conocer cuáles son algunos de los personajes principales y destacados de los géneros teatrales. Está Esquilo, Eurípides y Sófocles, que fueron importantes dramaturgos pues en la tragedia, y Aristófanes y Menandro pues en la comedia. En resumen, en esta exposición vimos los géneros teatrales. Los tres grandes géneros teatrales son la tragedia, tragicomedia y la comedia. Aparte de eso, también vimos las formas musicales y la estructura interna y externa pues de el género dramático en sentido general. Fue un placer haber compartido con ustedes este espacio y gracias. Hasta una próxima.